Buen día, estudiantes del tema de aguas. Hoy vamos a ver la parte del efecto de los solutos sobre los alimentos. Lo que vamos a ver es el efecto que ejerce un soluto no volátil, como por ejemplo el azúcar o como por ejemplo la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio o algunas otras sales como el cloruro de potasio, bueno, la glucosa, la fructosa, cualquier tipo de azúcar dentro de lo que es el agua. Esto que vamos a ver a continuación se llama propiedades coligativas, que son propiedades propiamente de las disoluciones que se dan cuando tenemos un soluto que está disuelto en una disolución y que dependen únicamente de la cantidad de soluto que hay en el medio, ¿verdad? Y no van a depender del tipo de fuerza. Entonces, al depender estas únicamente del tipo de la cantidad, más bien de soluto y no del tipo, vamos a decir que estas responden a lo que es el comportamiento ideal de la mezcla, simplemente despreciando, entre comillas, las fuerzas intermoleculares que se dan y valorando qué cantidad de soluto hay disuelta dentro del medio. Entonces, uno de los primeros que vamos a ver es el efecto de la presión de vapor. ¿Qué era la presión de vapor? Si nosotros tenemos un frasco de agua cerrado, imaginémonos una botella de agua cuando la compramos en el supermercado, vemos el agua abajo. Y arriba, en la partecita, en el cuellito, siempre queda un espacio vacío con agua, un espacio vacío con aire, más bien, vamos a pensar o tenemos la tendencia popular a pensar que ahí simplemente hay aire, ¿verdad? Simplemente vemos la botella de agua, el agua está abajo y el aire que quedó arriba, ¿verdad? O el gas que quedó arriba, o cualquier cosa que quedó arriba. Eso obviamente no es correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que una pequeña parte de esa agua adquirió suficiente energía térmica, ¿verdad? Propiamente del ambiente, para lograr pasar a su fase de vapor. Entonces, si bien es cierto, arriba de la botella, en ese espacio que queda vacío, hay aire, pero también hay una cantidad o una atmósfera que está completamente saturada de vapor. Y esa es la que nosotros le llamamos presión de vapor. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Eso que vemos aquí, si tomamos en cuenta que este disolvente es agua, es lo que nosotros le llamaríamos la presión de vapor del agua, y este simbolito que está aquí arriba es la presión de vapor del agua pura. Por eso es que le ponemos ese simbolito de arriba, porque está pura. ¿Qué pasa? Yo vengo, agarro esa agua y le agrego un soluto no volátil, que son estas nuevas bolitas en color rojito que estamos poniendo aquí. Estas nuevas bolitas, vamos a imaginarnos lo siguiente, vamos a imaginarnos que esas nuevas bolitas empiezan a estorbar. Entonces, donde el agua agarra temperatura, obviamente el medio, para intentar evaporarse, estas moleculitas que están aquí abajo van a estar estorbando. Eso realmente es una forma muy simplificada de decir lo que ocurre, pero no lo vamos a imaginar así porque así no funciona de maravilla. Entonces, al estar ellas estorbando ahí, van a impedir que una mayor cantidad de moléculas de agua logren pasar a la fase de vapor. ¿Y qué va a pasar? Esa presión de vapor, que antes era más grande, se va a hacer más pequeña. ¿Cuál va a ser esta nueva presión de vapor? La presión de vapor de la mezcla. ¿Y cómo la calculamos? Multiplicando la presión de vapor del agua pura por la fracción molar de ¿quién? Del disolvente. ¿Cuál es el disolvente en este caso? El agua. Esa es la primera propiedad coligativa que nosotros vemos, presión de vapor, disminución de la presión de vapor. ¿Cómo calculábamos fracción molar? Simplemente agarrando los moles del agua y dividiéndolos, entre los moles totales. Simplemente esa es una relación matemática, pues no viene tanto al caso, pero sí nos logra dar a nosotros una idea, ¿verdad?, de que la presión de vapor de la mezcla siempre va a ser menor a la presión de vapor del disolvente puro. Y eso es algo muy importante, como lo vamos a ver posteriormente. Efectos del soluto, ¿verdad? Igual de los solutos en los puntos de fusión y ebullición. Igual vamos a imaginarnos lo mismo. Vamos a imaginarnos, entre comillas, ¿verdad? Lo mismo que pensamos aquí, que ese soluto va a empezar a estorbar. Y va a empezar a estorbarle el agua, tanto para pasar a su fase de vapor, como también va a empezar a estorbarle el agua para pasar a su fase sólida, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el punto de fusión del agua, veámoslo aquí, del disolvente puro, este que estoy subrayando en color rojo, es el diagrama de estados del agua pura. Este que estoy subrayando, hasta aquí. Y este que estoy subrayando en color negro, o que estaba en color azul originalmente, que yo lo vine y lo subrayé de nuevo en color negro, para que quede bien, bien, bien claro.
es el diagrama de estados, ahora sí, cuando tenemos la mezcla. ¿Qué va a pasar? Veamos que el punto, a una presión de una atmósfera, imaginémonos que estamos aquí. ¿Qué va a pasar? Que el punto de fusión, ¿verdad? Disminuye, va a empezar a disminuir. ¿Y qué va a pasar? El punto de ebullición aumenta. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? La ventaja que tiene esto es la siguiente. Al tener nosotros que el agua se congela a 0 grados centígrados, una disolución o más bien una mezcla o un producto que tiene varias cantidades de azúcares y sales y otros compuestos que están disueltos en agua, vamos a esperar a que tenga un punto de fusión menor que el que tiene el agua. En el caso de la leche, que tiene una concentración de azúcares, una concentración de sales y de grasas, bueno, que está constituida con una parte que es disolución y otra parte que está en estado disperso, ¿verdad? Pero vamos a irnos a la parte que está en estado de disolución. Esta agua que inicialmente congelaba a 0 grados, dentro de la leche ya no va a congelar a 0 grados, sino que va a congelar a menos 0,54 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, la leche recién extraída de una vaca no puede congelar a 0 grados, tiene que congelar a menos 0,54. ¿Por qué? Porque este montón de azúcares y sales que están disueltas van a lograr bajar o abatir ese punto de fusión. Entonces, si me llega a mí una persona a venderme leche y yo empiezo a ver que la leche empieza a congelar a menos 0,54 grados centígrados, yo le acepto esa leche, porque por una prueba de crioscopía yo sé que esa leche no está adulterada. Pero si esa leche en vez de congelarse a menos 0,54 grados centígrados nos congela a menos 0,27 o a menos 0,10 o a 0 o inclusive a 0, tantos grados, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa leche ya no es leche pura, sino que es leche a la cual le agregamos agua y el punto de fusión, al estar más disuelto, ¿verdad? La leche, más disuelto los azúcares, más disueltas las sales, ya no se va a congelar a menos 0,54, sino que se va a congelar a más. Entonces, eso es un problema, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros, más bien es una ventaja, no es un problema, ¿por qué? Porque nos permite identificar la adulteración de la leche. Lo mismo vamos a ver otra aplicación en el caso del punto de ebullición. Nosotros sabemos que en la medida que vamos subiendo por una montaña, la presión atmosférica, esta montaña la estoy dibujando aquí abajo del gráfico. A medida que nosotros vamos subiendo por una montaña, la presión atmosférica va siendo menor. El momento que tenemos menor presión atmosférica, eso lo podemos ver en el caso del diagrama de fases del agua. Los podemos devolver aquí. Vamos a ahorrar un poquito para que lo veamos y nos quede bien claro. En el caso del diagrama de fases del agua, vemos que en el momento que nosotros vamos aumentando la presión, o disminuyendo más bien la presión, lo vamos a poner aquí en rojo, en el momento que pasamos de esta presión y vamos disminuyendo la presión, el punto de fusión del agua también, o la temperatura que se necesita para pasar de agua a vapor, también va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, en el momento que vamos disminuyendo el momento que nosotros vamos subiendo por una montaña, al momento donde va disminuyendo la presión atmosférica, vamos necesitando menos temperatura para evaporar el agua. Y eso lo vemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de una montaña, como estos tres muchachos que están aquí, es muy poco probable que en el caso de esa montaña, que ellos van a estar en la cima de la montaña, el agua ebulla a 100 grados. Por lo general, si la montaña es muy alta, puede inclusive llegar a ebullir hacia 80 grados. Inclusive si todavía es más alta, 70. Inclusive si ya es muy alta, como en el caso del Monte Everest, por ahí, ahorita no recuerdo el dato, pero por ahí los 60 grados. Se llega inclusive a temperaturas en las cuales no se tiene suficiente calor para lograr cocinar los alimentos. Entonces, si no tenemos suficiente calor para lograr cocinar los alimentos, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar ese punto de ebullición. ¿Cómo aumentamos ese punto de ebullición? Utilizando una propiedad coligativa. ¿Cuál es? Agregándole solutos al agua, ¿verdad? Esa es una de las siguientes, las propiedades coligativas que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las otras dos propiedades coligativas? La primera, que es el abatimiento del punto de fusión, que nos permite a nosotros ver adulteración en la leche, y el aumento en el punto de ebullición, que nos permite a nosotros inclusive aumentar las temperaturas de cocción
del agua, ¿verdad? Aumentar la temperatura de cocción de los alimentos a una determinada presión atmosférica. Esto también lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a cocinar espaguetis en una cocina, ¿verdad? Que agregamos un puño de sal. ¿Qué hace? Ese puño de sal que agregamos hace que el agua no hierva a 100 grados, sino que hierva, no sé, a 102 grados, 103 grados, que aunque parece muy poco, ¿verdad? Ese cambio de temperatura de 2 grados, 3 grados, ya a nivel de la cocción, a nivel de la química propiamente que ocurre dentro de lo que es la proteína o la naturalización de muchas proteínas o la posibilidad que tienen muchos azúcares de reserva de captar agua, eso tiene una influencia bastante grande, por eso lo vamos a ver más adelante. Última propiedad coligativa es la ósmosis, la presión osmótica, que es la cantidad de presión que se necesita para revertir lo que es el proceso de ósmosis. Recordemos que cuando tenemos dos disoluciones, una disolución que está más concentrada que la otra, el agua va a tender a pasar por un mecanismo osmótico, por una membrana semipermeable, ¿verdad? O selectiva, desde aquella que tiene menor cantidad de soluto hasta aquella que tiene mayor cantidad de soluto, al fin o con la finalidad de que suceda lo que sucede aquí, que la concentración de este lado se iguala a la concentración de este lado. ¿Cuándo nos ocurre eso? Nosotros nos ocurre eso cuando nos metemos al mar y nos quedamos mucho rato, ¿verdad? Nos metemos a la piscina y nos quedamos mucho rato, o a una tina que tiene sales, ¿verdad? Y jabón y todo, y nos quedamos mucho rato. Empezamos a perder agua por un proceso de ósmosis, ¿verdad? Que vamos a empezar a perder agua hasta el punto de que se nos empiezan a arrugar los deditos, ¿verdad? Y empezamos a ver dónde empezamos a perder agua. Esta ósmosis, obviamente, también, vamos a ver más adelante, o en capítulos posteriores, ejerce un efecto muy importante en muchos alimentos, porque obviamente muchos alimentos van a empezar a perder agua o a ceder agua. Bueno, eso ocurriría más bien en este otro lado. Aquí lo vamos a subrayar en la izquierda, ¿verdad? En este diagramita de la izquierda, en color negro. Va a empezar a perder agua con la finalidad de empezar a igualarse con el agua del medio. Entonces, esa es una forma como nosotros inclusive podemos sacar agua de ciertos alimentos que vamos a deshidratar, como por ejemplo la piña, o como por ejemplo podemos deshidratar una uva para convertirla en una pasa, ¿verdad? Esa es una de las formas como nosotros empezamos a deshidratar los alimentos con la finalidad de lograr quitarle agua de ellos. Simplemente los agarramos, los metemos en una disolución que tiene mucha cantidad de solutos, ¿verdad? Disueltos. Por ejemplo, podemos hacer una disolución con bastante sal, lo que le llamamos una salmuera, y metemos los alimentos ahí por una simple cuestión de presión osmótica, que es un simple mecanismo osmótico, ¿verdad? El agua va a empezar a ceder y a ceder suficiente cantidad de agua al medio, ¿verdad? La presión osmótica, obviamente, bueno, vamos a ponerla aquí abajo. La presión osmótica, aquí en color negro, va a depender de la masa molecular o de la molaridad propiamente de la disolución, va a depender de la temperatura y va a depender de la R, ¿verdad? La R es la constante del gas ideal simplemente, pero lo que nos interesa aquí es ver que a mayor molaridad, o sea, a mayor concentración, va a haber una mayor presión osmótica, ¿verdad? Que es lo que esperamos al ser una propiedad coligativa. Esto que viene a continuación, ya la distribución del agua en los alimentos, aquí ya vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué es la distribución de agua en los alimentos? Cualquier alimento, sea un trozo de pan, sea un trozo de carne, cualquier alimento va a tener, para efectos académicos meramente, vamos a poder decir que tiene dos tipos de agua. El agua libre y el agua que está ligada. ¿Cuál es esa agua que está ligada? El agua que por puentes de hidrógeno, ¿cuáles eran los puentes de hidrógeno? Las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Logró quedarse unida o lo suficientemente arraigada a los carbohidratos, a las proteínas, a los ácidos, a residuos de péptidos, ¿verdad? Que anden por ahí, a las vitaminas, a todo lo que es la matriz con la que está conformada el alimento. Es esta agua que yo estoy poniendo aquí en color negro. Veamos que ahí tenemos como unos esqueletillos de carbono, digamos, que puede ser eso que está ahí. Imaginémonos que fuera unos esqueletillos de carbono que tienen ligados o que tienen enlazados a ellos unos grupos que son capaces de formar puentes de hidrógeno, como grupos carbonilos o grupos o aminas o cualquier cosa así, ¿verdad? Entonces esta agüita se quedó pegada aquí. ¿Va a ser posible quitar esa agua? Bastante difícil.
¿Por qué? Porque esa agua ya está por puente de hidrógeno tan arraigada propiamente al alimento que la remoción de esa agua requeriría cantidades tan elevadas de temperatura que propiamente el alimento empezaría a sufrir modificaciones químicas. Entonces, esa agua ligada químicamente es la agua que va a formarnos a nosotros la primera capa, o lo que le llamamos la primera isoterma de Bett, ¿verdad? Que vamos a dibujarlo aquí. Aquí vamos a ponerlo aquí abajo. Imagínense que este es el alimento, aquí abajo en color negro. Esa primera agua o esas primeras moleculitas son la primera isoterma de absorción que vamos a ver aquí. Eso es un término un poco más físico-químico, pero nada más lo vamos a mencionar porque empezar a meterle matemáticas al asunto es un poco más complicado. Entonces, y no tiene sentido para efectos de ese curso. Entonces vamos a imaginarnos que esta primera parte o esa primera capita de agua absorbida es lo que yo le llamo la isoterma, ¿verdad? El agua que está completamente ligada al alimento gracias a esos puentes de hidrógeno. Pero también dentro del alimento está toda esta otra agua que está aquí, que la vamos a señalar en color rojo. Agua que no se quedó ligada al alimento, que es el agua que yo le llamo libre, o el agua que me encanta mucho más este otro término, disponible. ¿Y por qué disponible? Porque es el agua que se va a utilizar para las siguientes cosas. Para que los microorganismos hagan una fiesta, ¿verdad? Y proliferen y pongan malo el alimento. Y para que se den reacciones enzimáticas. ¿Para qué? Para que el alimento también se ponga malo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa agua libre que queda ahí o esa agua disponible es el agua que nos provee a nosotros la posibilidad de que crezcan bacterias, de que crezca cualquier biota microbiológica que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Y que también se den las reacciones enzimáticas que van degradando conforme va pasando el tiempo, el alimento. Y la suma de esta agua ligada, la suma de esta agua libre es lo que nos va a dar a nosotros el agua total, o sea, el porcentaje de agua. Porcentaje de agua que incluye entonces el agua ligada y el agua libre. Pero el término actividad de agua, que nosotros lo vamos a representar con una A mayúscula de actividad y con una W minúscula, ¿verdad? De water, ¿verdad? O del agua, ¿verdad? En inglés. Este término de actividad de agua no se refiere a toda el agua total, sino que se refiere únicamente al agua disponible. Entonces ahí está la diferencia entre porcentaje de agua y actividad de agua. ¿Qué me dice porcentaje de agua? Todo el agua que hay en el alimento. ¿Qué me dice la actividad de agua? El agua que está disponible para las reacciones, para que se den las reacciones microbiológicas o para que se den las reacciones enzimáticas o para que se dé todo lo que uno se puede imaginar. Obviamente si yo vengo y le pongo aquí a esta molécula, vamos a representarlo. Vamos a ver, vamos a borrar un poquito de cosas porque se ve muy feo. Pero obviamente si yo vengo y le pongo aquí una servilleta, puede ser. Imaginémonos que este esquema que yo estoy poniendo aquí es, no sé, un pedazo de jamón. Y yo vengo y le pongo una servilleta aquí arriba. Todos le hemos puesto una servilleta a un jamón, ¿verdad? Bueno, o si no, es algo que podría hacer en su casa. Obviamente, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a pasar agua del jamón a la servilleta. Porque la servilleta por lo general absorbe mucha agua. ¿Cuál va a ser el agua que va a pasar? Evidentemente, el agua que se encuentra tan fuertemente ligada al alimento o el agua que está libre. Por supuesto que el agua que va a pasar desde la servilleta hasta el alimento va a ser el agua libre. Porque el agua ligada, ¿verdad? Ya está tan ligada que no se va a lograr despegar, sino que va a ser el agua libre la que va a lograr pasar. Entonces, al lograr pasar esa agua libre, ¿qué quiere decir eso? Que el momento donde esa agua libre empieza a pasar, esa agua libre es la que nos representa a nosotros la actividad de agua. Entonces, para ver migración de agua de un alimento a otro, que esa es una de las cosas más importantes o de los retos más importantes que hay en la industria, ¿qué es lo que nos interesa? No nos interesa el porcentaje de agua, nos interesa la actividad de agua, o sea, la cantidad de agua que hay libre para lograr migrar desde un alimento hasta el otro. ¿Cuál podría ser un fallonazo horrible en el caso de la actividad de agua? Venir y agarrar un pan, una panificación y ponerle un relleno con una actividad de agua muy fuerte y que el agua migre ¿desde dónde? Desde el relleno hasta el pan. Entonces es ese momento donde nosotros vamos a comprar un emparedado y el emparedado tiene el pan huloso y el pan mojado. Nadie va a aceptar eso, ¿verdad? El consumidor no acepta eso. O unas galletas donde los cuales empieza a haber migración desde el relleno hacia el paquete.
entonces hacia la galleta propiamente. Entonces donde sacamos la galleta ya no está crocante, ¿verdad? Ya no está crujiente, sino que eso es pues casi que un puré, ¿verdad? Y eso no puede pasar. Entonces la migración del agua de una fase a la otra se va a estar dada por el agua libre propiamente, por la actividad de agua, la cual está ligada al agua libre del alimento. Esperamos que estos temas de los efectos de los solutos sobre los alimentos y el agua de los alimentos sean de su provecho para su vida como estudiantes y como profesionales.